tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Comenzamos nuestro encuentro a través de COFA, Confederación Farmacéutica Argentina. Llega la farmacéutica Julieta Palou y vamos a hablar de los medicamentos que provocan dependencia. ¿Qué es una adicción? Hola Tete, ¿cómo estás? Hoy nos volvemos a encontrar a través de la distancia y a través de la tecnología. El tema que vamos a conversar hoy es muy interesante porque es el abuso de los medicamentos que producen dependencia. Ahora bien, respondiendo a tu pregunta, ¿qué es una adicción? Bueno, una adicción va a ser dependencia a sustancias o actividades que van a ser nocivas para la salud y para el equilibrio psíquico. Ahora bien, para alcanzar esa dependencia física y psíquica, se van a tener que cumplir una serie de requisitos, una serie de pautas, ¿sí? Por un periodo mayor a 12 meses. ¿Cuáles van a ser? Primero vamos a tener un fuerte deseo o necesidad de consumir dicha sustancia. El organismo la va a necesitar, cada vez va a necesitar más y va a perder en una segunda instancia una falta de control. Va a surgir en esa necesidad y yo no voy a tener cómo controlarla. Después va a surgir lo que se llama la tolerancia y el síndrome de abstinencia. Cuando no la necesito, mejor dicho, cuando no la puedo consumir, mi cuerpo va a tener sensaciones físicas y psíquicas. Por otro lado, va a tener un abandono progresivo de todas las actividades que uno venía realizando en la cotidianeidad, porque las voy a sustituir por todas aquellas que van a ser relacionadas con la de la adicción. Por último, una persistencia en el uso de esa sustancia a pesar de percibir todos los efectos adversos que uno pueda tener. Ahora bien, cuando uno habla de una adicción es progresiva y tiene distintos niveles a través del tiempo. Primero vamos a tener lo que se llama una experimentación. ¿Qué es la experimentación? Va a ser aquella que va a estar guiada por la curiosidad. Tengo curiosidad por probar, por ver qué pasa. Esto no va a perjudicar el ambiente familiar, el ambiente social, el ambiente laboral. Simplemente quiero probar esa droga, esa sustancia que va a provocar la adicción. Por supuesto, uno va a poder o cortarlo ahí o continuar a través del tiempo. A la segunda fase donde nosotros pasaríamos sería el uso, donde hay un compromiso mayor por la sustancia, pero va a continuar siendo bajo. ¿Qué pasa? ¿Va a haber una afectación social y familiar? Claro que no, ni social, ni familiar, ni laboral. El problema es que este va a ser el primer escalón para continuar en la tercera etapa, que es el abuso, donde sí va a haber una afectación social, familiar y laboral, donde a diferencia de los estadios anteriores donde no había síntomas de intoxicación, acá sí puede haberlo. El ejemplo más claro es con el alcohol, donde uno al otro día va a empezar a sentir resaca, va a empezar a sentirse mal, va a tener ausencias mentales. Y de pasar a hacerlo ocasionalmente y los fines de semana, como es en las etapas anteriores, uno lo va a empezar a hacer semanalmente. Y en una última etapa tenemos la adicción, donde acá las relaciones se empiezan a romper, donde empezamos a tener consecuencias físicas y los riesgos son mayores. Podemos tener riesgos de accidentes automovilísticos, riesgo de consumo de drogas intravenosas, un montón de riesgos para la salud. Podemos tener conductas agresivas, violentas, que también van a perjudicar al entorno social, laboral, académico y todo lo que ello acarrea. ¿Existe en la actualidad el abuso de medicamentos que generan dependencia? Entonces, ¿podemos hablar de una adicción? Bueno, Tete, esta pregunta que haces vos es muy interesante porque el abuso de determinados medicamentos van a poder producir dependencia, ¿sí? Eso es claro. Y en algunos casos podemos hablar de adicción. Entonces, por eso voy a responder a tu pregunta. Claro que sí, eso es algo que puede ocurrir. Hay dos términos, dos palabras nuevas que hoy vamos a aprender juntos. Uno es farmacodependencia y el segundo se llama fármaco. ¿Qué va a ser la farmacodependencia? Va a ser una forma especial de adicción, en donde un paciente, un médico le va a prescribir un determinado tratamiento, un determinado medicamento, y el paciente cada vez lo empieza a necesitar más. Cada vez su cuerpo lo necesita. Si no lo consume, su cuerpo empieza a sentir abstinencia.
En este marco, vuelvo a repetir, es un tratamiento para una enfermedad específica que el médico prescribe, ¿sí? El problema es cómo lo va percibiendo y cómo el paciente cada vez más lo va necesitando. ¿Qué va a pasar? El paciente va a empezar a tener disminuido el control de este medicamento. Cada vez lo va a necesitar más. Esto es algo muy común en todos aquellos psicofármacos que se utilizan para el tratamiento de posibles trastornos psiquiátricos o mentales, ¿sí? Va a ser con tranquilizantes mayores, tranquilizantes menores, hipnóticos, sedantes. Un caso muy común, y son casos que quizás son de inicio, son los de las benzodiazepinas, como el alprazolam y el clonazepam. Y por otro lado, este segundo término, esta segunda palabra que vamos a aprender, es lo que en toxicología clínica se conoce como farming. ¿Sí? ¿Qué va a ser el farming? El farming es cuando un usuario, una persona, consume un medicamento con actividad recreativa. Es decir, el médico va a prescribir este medicamento a un enfermo distinto al usuario. Ese usuario no lo necesita, no se lo dieron por ninguna enfermedad, a diferencia de los casos de farmacodependencia. Pero ¿qué pasa? Este usuario, este paciente, esta persona, lo va a utilizar para otras cosas distintas a la de la patología del enfermo. Va a utilizarlo a distintas dosis y va a utilizarlo muchas veces por sus efectos adversos. Hay ejemplos en el mundo artístico que son muy conocidos, como en el 2009 la muerte de Michael Jackson, que son casos extremos, casos donde han llegado a perjudicar la salud, donde Michael Jackson falleció, ¿sí?, por el consumo de propofol y benzodiazepinas, que eso fue un mensaje de alarma para toda la población, para todos los equipos médicos, para todos los equipos de salud mental, para empezar a prestar más atención a esto. ¿Qué va a ocurrir? Este farming muchas veces va a ser la puerta de entrada para el consumo de otros medicamentos, de otras drogas, de otras sustancias. Un ejemplo muy claro es el cheese, ¿sí?, que traducido al español significa queso. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es esta droga? Bueno, es una droga que va a ser una combinación muy baja de heroína, ¿sí?, con medicamentos antigripales o antialérgicos como la difenhidramina, que es lo que se llama heroína del inicio, ¿sí?, que va a producir euforia y alucinaciones. ¿Qué pasa en estos casos? Los pacientes, las personas, los usuarios van a poder conseguir parte de estos medicamentos porque son de venta libre. Hay muchos de estos medicamentos que se utilizan en combinación con las drogas que son de venta libre, entonces el control es mucho más difícil hoy en la actualidad. Por eso, Tete, para cerrar tu pregunta, ¿los abusos de los medicamentos pueden producir dependencia? Sí. ¿Los medicamentos pueden estar relacionados con una adicción si no son bien utilizados y bien guiados? Sí. ¿Cuál sería tu mensaje para aquellos que estén pasando por esta situación o que conocen a alguien que la está atravesando? Bueno, Tete, en primer lugar agradecerte por darnos a los farmacéuticos la oportunidad, este espacio para poder concientizar a la población. Por supuesto que hay algún mensaje que quiero dar respecto al abuso de medicamentos que producen adicción. Primero, recordarles a todos que el 26 de junio se recuerda como el Día Internacional de la Lucha contra el uso indebido y tráfico ilícito de drogas. Por eso, quiero invitarlos a todas aquellas personas que estén padeciendo, sientan que puedan estar padeciendo algún tipo de adicción o puerta de entrada a estas adicciones, que se acerquen a la farmacia, que consulten. Nosotros los vamos a poder ayudar bajo un secreto profesional en encontrar los lugares para que ustedes puedan recibir el tratamiento médico adecuado. Vamos a poder orientarlos y quiero que sepan que no se tienen que avergonzar y que se puede salir, no es imposible, que va a ir todo un equipo de médicos, psicólogos, farmacéuticos, de un montón de especialidades que van a trabajar en conjunto para que ustedes puedan tener una mejor vida y en el caso de familiares de ustedes, para poder ayudar a sus familiares. Por eso quería dejarles en pantalla un teléfono que es una línea gratuita, un 0800 de las 24 horas, que es de Cedronar, que tiene una Secretaría de Programación para la Prevención de Drogadicción, donde hay un servicio de orientación y derivación al tratamiento de las adicciones, donde se va a derivar a determinados centros. Y contarles a todos que hoy en Argentina existen muchos centros, tanto privados como públicos, especializados en esto.
Si uno entra a la página del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, van a ver un montón de centros que van a estar mencionados, donde todos van a recibir una excelente atención, como les mencionaba, tanto a nivel público como a nivel privado. Pero no olviden que en su farmacia de barrio va a estar el farmacéutico para poder orientarlos y ayudar a buscar las herramientas para dar con el equipo adecuado para que ustedes puedan recibir el tratamiento que necesitan y para poder salir adelante. Luchemos todos juntos contra el uso indebido y el tráfico ilícito de drogas que mata tanta gente todos los años. Muchas gracias, Tete. Gracias, Julieta. Si te duele, que sea de risa. Para todas las demás molestias, existe Sertal. El antiespasmódico que alivia malestares estomacales, dolores menstruales, digestivos y espasmos intestinales. Sertal. Qué felicidad sentirse bien. Llega la farmacéutica María Silvia Pacerini y vamos a hablar de colirios. Y siempre que usamos colirios, no pensamos que puedan llegar a tener conservantes. No tenemos el mismo cuidado que en otras situaciones donde sí pensamos que los conservantes no son tan buenos. Así que, ¿qué pasa con nuestra salud oftalmológica con el colirio y los conservantes? Bueno, Tete, muchas gracias. Sí, siempre que esté dentro de nuestras posibilidades al elegir un colirio, deberíamos elegir aquel que sea libre de conservantes. Está demostrado en muchísimos estudios que los conservantes generan toxicidad por el uso a largo plazo sobre la superficie ocular. Por supuesto, no todos los conservantes son iguales. Hay algunos que son menos tóxicos que otros. Pero bueno, así como son tóxicos para los microorganismos, también generan cierta toxicidad sobre las células de nuestra superficie ocular. Bueno, esto resulta insignificante quizás en tratamientos cortos, como puede ser un tratamiento con un antibiótico que se usa un periodo corto de tiempo, por lo tanto no hay efecto acumulativo del conservante sobre la superficie ocular, e incluso en estos casos la acción del conservante sinergiza con la acción bactericida o bacteriostática del antibiótico. Pero esto sí cobra relevancia en patologías crónicas que van a llevar un tratamiento a largo plazo, como pueden ser los antileucomatosos, los lubricantes oculares o los antialérgicos. ¿Cuáles son los síntomas que podemos observar ante la toxicidad de estos conservantes? Sí, el uso a largo plazo de colirios con conservantes nos va a generar toxicidad por efecto acumulativo sobre la superficie ocular y esto nos va a dar síntomas como ardor, picazón, molestias, ojo rojo, sensación de ojo seco y un montón, numerosas alteraciones a nivel fisiológico. Por supuesto, bueno, uno al desconocer este efecto que pueden tener los conservantes sobre la superficie ocular, generalmente todas estas molestias lo atribuye al producto en sí en su totalidad o principalmente al principio activo que tiene este producto. Entonces, bueno, una consulta al oftalmólogo nos va a ayudar, obviamente nos va a orientar y nos va a explicar cuál es el causante de toda esta sintomatología. ¿Sí? Va a evaluar si es el conservante y muy probablemente nos indique si está dentro de las posibilidades disponibles una medicación libre de conservante. Entonces, ¿cuál es el lubricante ideal? Bueno, como te decía Tete, obviamente el lubricante ideal va a ser aquel que sea libre de conservantes. ¿Sí? Tenemos distintas moléculas en el mercado. Ellas nos van a dar distinto tiempo de permanencia, distinta viscosidad, distinta sensación de mayor o menor confort de acuerdo a cada paciente, pero de lo que no cabe duda es que lo ideal, si está dentro de las posibilidades en el mercado, es elegir un lubricante ocular que sea libre de conservantes. Hasta ahora todo lo que teníamos disponible era en envase multidosis, con conservante. ¿Y por qué tienen conservante los multidosis? Porque una vez que se abren existe la posibilidad de la contaminación por el aire que puede entrar, por el contacto que puede tener sobre la superficie ocular, sobre las pestañas, con el párpado o cualquier superficie que puede tocar el inserto que lleva a la contaminación. Por eso lo que se hace es colocar un conservante que lo que va a garantizar que ese producto
se mantenga en condiciones estériles durante el periodo de uso, que lo que muchos no sabemos es que son 28 días desde que se abre el envase. ¿Sí? Una vez abierto, se garantiza la esterilidad del producto y por lo tanto la calidad durante 28 días. Después de eso, lo ideal sería obviamente descartarlo. Bueno, después existen las alternativas de las unidosis, que tienen la ventaja de no tener conservantes, pero son caras por lo general, no son amigables con el medio ambiente porque generan una cantidad de plástico importante, y también por la idiosincrasia nuestra. Muchas veces las reutilizamos porque vemos que queda un remanente en la unidosis y no queremos perder el producto porque sabemos que pagamos por eso, entonces se busca alguna estrategia para taparla y reutilizarla, y eso obviamente pierde el sentido de la unidosis porque esa unidosis no tiene conservante y ese producto se va a contaminar hasta que se vuelva a usar. Entonces, bueno, pensando en todo esto, la última estrategia y tecnología aplicada al cuidado de la superficie ocular es buscar los beneficios de los dos sistemas. Los beneficios, la practicidad del envase multidosis, que también resulta más económico, y el beneficio de la unidosis de no tener conservantes. Entonces, bueno, lo que tenemos ahora como última innovación en lo que es la oftalmología es que empiezan a llegar estos productos que son libres de conservantes, con un sistema en frasco multidosis que se mantiene por la esterilidad del producto, por válvulas y filtros que evitan la contaminación, ya sea microbiológica o por partículas, del contenido del producto. Y el beneficio adicional es que duran hasta la fecha de vencimiento del producto, no tienen vencimiento de uso. Gracias, María Silvia. Con la farmacéutica María del Carmen López de Sousa vamos a hablar de medicación y la llegada del invierno. ¿Hay que tener cuidados especiales con la llegada del invierno? Hola Tete, gracias por invitarme. Sí, mira, cuando empieza la época invernal bajan las temperaturas, a eso le sumamos la lluvia a veces y a veces el viento, y es un ambiente poco amable para el ser humano. Por lo tanto, es importante tomar precauciones especiales para todos y especialmente para los niños, los lactantes, los adolescentes y los adultos mayores. Hay que tener cuidado para prevenirlos de problemas de salud. ¿Hay enfermedades típicas de esta época? En la época invernal tenemos enfermedades bastante comunes de la época, del tiempo, del clima. Son las que tienen que ver con el aparato respiratorio. Generalmente las infecciones del mismo, como por ejemplo laringitis, faringitis, bronquitis, neumonías y todo tipo de enfermedades virósicas que se transmiten de persona a persona. ¿A qué síntomas hay que estar atentos? Bueno, los síntomas que acompañan a estas infecciones, TT, son rinitis, fiebre, tos seca, estornudos y decaimiento. La rinitis es una inflamación de las membranas de la nariz que producen una serie de problemas, fundamentalmente en la sensación de la nariz tapada, a veces cae agüita y provoca también problemas en el olfato. Bueno, la fiebre es un síntoma que hay que tenerlo muy en cuenta. La fiebre es el aumento de la temperatura corporal, como todos sabemos, y trae una serie de indicios de este problema. Por ejemplo, la gente o los que tienen fiebre suelen tener la respiración agitada, suelen tener delirios, suelen ver o inventar cosas, y en general es importante
ver cuando hay fiebre. ¿Por qué? Porque la fiebre es una respuesta del organismo a los agentes infecciosos. Bueno, después habíamos dicho también estornudos. Los estornudos son una expulsión de aire por la nariz y generalmente por la nariz y a veces por la boca. Está producida generalmente por una respuesta a los agentes infecciosos y también a agentes que pueden ser irritantes, como por ejemplo la pimienta. Bueno, después tenemos la tos seca, llamada tos improductiva, que es la tos que no arrastra flema. También da indicios de que estamos con problemas de alguna posible infección. Y el decaimiento, que bueno, es un cansancio, es un agotamiento, es unas ganas de no hacer nada. Todo esto es un combo que no hay que descuidar. ¿Cuáles son los cuidados que tenemos que hacer, una especial recomendación para tener? Sí, Tete, hay una serie de acciones que se aconsejan para poder pasar mejor esta etapa del invierno. Una de ellas es no salir sin cubrirse orejas, nariz y boca, con un cuello grande o puede ser con una bufanda. Otra es siempre taparnos la cara cuando tosemos o estornudamos. Acá lo importante es taparnos la cara con un pañuelo descartable y después tirarlo. Esto es muy importante. Y si no tenemos un pañuelo descartable, hay que taparse con el antebrazo, o sea, con la parte del codo, para no diseminar los virus. Es una forma de cortar la posibilidad de contagios. Tenemos que olvidarnos de taparnos con la boca, con la mano, como nos enseñaron desde siempre, porque allí nosotros estamos depositando virus en las manos y después esos virus los dejamos en otros lados, como puede ser la manija de un picaporte, como puede ser un pasamanos, y el próximo que viene y se agarra de eso, se contagia, se lleva el virus para su casa. Otras cosas a tener en cuenta es en los niños, sobre todo en los lactantes y en los niños chicos, ver si hay cambios en la conducta de almuerzos, de comidas y de sueño. Esto es algo que hay que tener muy en cuenta. Otra cosa también que tenemos que buscar de hacer es evitar el hacinamiento, no salir, si es posible, no salir o salir lo menos posible. Y además no ir a lugares de aglomeramiento, como concentraciones de gentes o cosas por el estilo, porque aquí se favorece la circulación de los virus. ¿Hay algunos otros consejos, recomendaciones? Sí, tenemos otras condiciones que es importante tener en cuenta. Por ejemplo, no fumar. Si es posible, lo mejor no fumar nunca. Pero si fumamos, nunca se debe hacer en un ambiente cerrado, nunca jamás. Y muchísimo menos si en ese ambiente hay niños, sobre todo lactantes, porque los niños tienen un mayor ritmo respiratorio que el nuestro y por lo tanto a menor peso absorben más cantidad de tóxicos, que al final no es nada más que eso, el cigarrillo, tóxicos en el aire. Bueno, lavarse las manos es algo que hay que incorporarlo como algo muy importante en nuestra vida, tiene que ser parte de los hábitos de nuestra vida. Tenemos que volver de la calle, dejar la cartera e ir al baño y lavarnos las manos. Si visitamos a una persona con posibilidad de estar enferma, también hay que lavarse las manos. O sea, el lavarse las manos es una forma eficaz de cortar todo tipo de contagios. Bueno, no hay que automedicarse, hay que hidratarse, es fundamental hidratarse bien. Todas nuestras células, todo nuestro organismo se basa en el buen uso del agua. O sea, en invierno a veces no tomamos suficiente cantidad de líquido. Hay que hidratarse. Y otro tema también muy importante es no tomar alcohol para calentarse, porque es una falsa situación. Nosotros pensamos o sentimos que aumenta la temperatura, pero no es así. O sea, lo que pasó es que la sangre se fue a la periferia por una vasodilatación periférica que se produce, y entonces sentimos una sensación de calor y hasta transpiramos, pero resulta que en realidad estamos llevando nuestra sangre en contacto con el ambiente exterior y la enfriamos, y a nuestros
órganos interiores, les estamos dando menor cantidad de sangre y les estamos dando sangre más fría, o sea que no tomar alcohol. Y otro de los puntos importantes son el guante. Está bueno usar guantes para salir al frío, para protegerse del frío. Pero hay que tener cuidado porque en esta época nos lloran los ojos por el viento a veces, y entonces al querer secarnos los ojos nos tocamos con los guantes y no podemos estar infectando. Gracias, Tete, nuevamente por haberme invitado. Gracias, María del Carmen. De esta manera llegamos al final del programa. Muchísimas gracias. Recuerden que nuestro Facebook es Con Vos 24 horas. Como siempre digo, un cariñosísimo y enorme saludo farmacéuticas y farmacéuticos de todo el país. Gracias.